importante. Logramos crear, si mal no recuerdo, es la 086 dentro del presupuesto de la partida. ¿Por qué? Porque lo que tiene que entender la gente es que absolutamente todos los gobiernos regionales, locales, etcétera, cuando solicitan presupuesto al gobierno, piden millones de millones, ¿verdad? Piden 100 veces lo que realmente puede manejar el gobierno. Entonces el gobierno les entrega lo que puede, pero la distribución de ese presupuesto lo hace el gobierno regional o local. A ti te entregan el total, tú ves cómo lo gastas. Para lograr justamente que no se disparen pues con cualquier cosa, es que hay todo un presupuesto que tiene partidas y que te exigen que en cada partida pongas cierta cantidad de dinero. Y lo que no existía era una partida para lo que era prevención de desastres. Entonces, todos los gobiernos regionales y locales decían lo mismo cada vez que había un desastre, es que yo no tengo presupuesto para eso. Entonces se creó esta partida y cuando comenzaban a formular su presupuesto se les citaba en Lima y se les pedía, porque no lo puedes obligar, se les explicaba la necesidad de tener un dinero para este tema. De tal forma que yo recuerdo que ese año que estuve ahí, y después de crear esto, logramos que se aplique, que se llegue a considerar algo de 1.000 millones de soles dentro de los presupuestos de los gobiernos regionales y locales. El problema está en que hacer un dique, limpiar el cauce del río, pues no te causa, a nadie te aplaude. ¿Me entiendes? Nadie le interesa en ese momento. O sea, en ese momento pasa de desapercibido, porque lo que la gente quiere es pues un coliseo, una vereda o qué sé yo. O obras, digamos, electoralmente rentables. Claro. Ahora el problema entonces terminan gastando ese dinero en otra cosa. No hacen prevención. Y de ahí comienza. Es que no me han dado, es que el gobierno no me da. Y eso es mentira. Acá muchísimos van a tener que responder, porque ese ha sido sabiendo el problema permanente que se tiene, ellos apuestan a que no, durante mi gobierno no va a pasar nada, ya si viene un niño que lo afronte otro. En Piura, ¿cuántas veces ha sido destruido Piura? ¿Y cuántas veces después de la destrucción, ahora sí, vamos a hacerle... Claro, pero sin embargo, esto es un lado del problema, ¿no es cierto? Es decir, que ha habido en determinado momento recursos que no se han usado adecuadamente, hay incluso la información indignante que en muchos lugares o no se ha gastado, o se ha gastado el 10%, el 15% del presupuesto asignado para la gestión de riesgos. Ojo, que ellos mismos han asignado y que normalmente no gastan esperando que pasen los meses para después traspasar esa partida a otro gasto, ¿me entiendes? O sea, pero el problema es que eso mismo hizo finalmente el gobierno central y el parlamento cuando dijeron, no hay el año pasado, ¿no es cierto? Como no hay el fenómeno del Niño, ¿no es cierto? Porque aparentemente no hay, entonces los 3.000 millones de soles, de los cuales solo se habían gastado 150, es decir, se había gastado el 5% del presupuesto. El resto ya lo repartimos en los panamericanos. Estás hablando del gobierno anterior. Claro. Ya, en el gobierno anterior habían 3.000 millones de soles de ¿cómo se llama? Guardados en caso de que haya emergencias, etcétera. O sea, es un colchón normal. Para los desastres, una reserva. Cuando ya se preveía que se venía un niño importante, se comenzó inmediatamente a gastar, se dio permiso para que se gaste esto priorizando las obras. Ahí el que priorizó justamente fue el CNPRE, dijo acá los principales sitios que tenemos que limpiar, etcétera, fueron estos, el otro, por eso se limpió el río La Leche, el río Piura, etcétera, una buena serie de cosas. No hubo el niño, ese dinero... yo no puedo asegurarte si se utilizó en algo o no se utilizó, pero lo que sí te puedo decir es que el gobierno tiene recursos, o sea, no es un problema de plata. No es un problema de dinero, sino de prioridades. Pero por ejemplo, se ha tomado el ejemplo de Ecuador.
Hay unos ingenieros chinos a los que contrataron los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque en China tienen el problema multiplicado ¿por qué? Por 20, por 30. Correcto. 30 veces lo que vivimos nosotros, por el tamaño del país y la cantidad de ríos. Entendamos. Y el fenómeno de las inundaciones. Entendamos. Y ellos lo manejaron. Entonces, ¿qué hicieron? Obras desde la cabecera de Cuenca, ¿no es cierto? Pero sí, eso es lo que te estoy diciendo, pero déjame ¿Pero por qué no lo hicimos nosotros si Pero tenemos la déjame plata? explicarte por qué. Dos cosas importantes. Porque ellos lo viven todos los años. O sea, no es que a ellos les pasa cada 20, cada 15 o cada 10. Lo viven todos los años. Entonces ya llegó un momento en que llegó un presidente que dijo, no, ahora sí lo vamos a hacer. Número dos, ellos han sido más permisivos con el ingreso y con las obras que construyen, en este caso específico, China. ¿De acuerdo? No, hay un problema porque los chinos eran ingenieros chinos que no estaban inscritos en el Colegio de Abogados del Perú, ¿no? Mira, en los colegios, en el colegio de ingenieros, déjame explicarte qué cosa hay en Ecuador. En cada ciudad hay un centro de operaciones de emergencia, pero no como el nuestro, sino que tiene herramientas que se monitorea a la distancia y que permite ir midiendo cómo van los ríos, pero en tiempo real. O sea, todas las emergencias que se pueden presentar las tienen el Centro de Operación de Emergencia para Desastres en tiempo real, en todas las ciudades. ¿Eso quién lo construyó? Los chinos. Y yo como sé, porque cuando estuve en el tema, me fui al Ecuador para poder ver, porque los chinos acá nos ofrecían lo mismo, pero para que hagan los chinos eso acá, teníamos que vencer. Los chinos nos están regalando un centro de operaciones de emergencia para construirlo en Chorrillos. Eso lo vienen ofreciendo, están los planos, está todo, hace 10 años. Y sin embargo, hasta ahora no se puede vencer la burocracia que existe aquí en el Perú para que eso se lleve a cabo sin costo. Porque siempre habrá alguien que piensa que aquí puedo sacar mi tajada o que alguien está sacando su tajada. Otra cosa, allá en Ecuador tienen, como en los grandes países del mundo, sus centros de operaciones para seguridad ciudadana, que es otra cosa, diferente. En algunos lados está en el mismo edificio, pero lo que es manejo de emergencias tiene sus propias cámaras, sus propios medios, y aparte tienen lo que es... Increíble, porque no es un país más rico que el nuestro. No, pero ¿qué pasa? Que todo eso fue una donación china, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que lograron que allá sí se haga lo que los chinos están ofreciendo acá en el Perú hace 10 años y no se puede? Porque cada vez que quieres dar un paso te piden 500 firmas. Entonces no se puede y por eso es que estamos tan mal. Ahora, el gobierno yo creo que ha cometido un gran error actualmente. Ya se había avanzado el INDECI para las emergencias, el CENEPRE para que vea lo que es la prevención y la rehabilitación. Y una cabeza, un techo, una secretaría que esté en la PCM, y yo entiendo que el presidente del Consejo de Ministros o el premier, como quieras llamarle, cuando llega, todos los premieres que llegan se dan con la sorpresa de que hay adscritos a la PCM una serie de organismos. Y dice, ¿pero qué hacen acá? Porque solamente estando acá les hacen caso. Si usted los envía a un ministerio, ya desaparecen. No, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con INDECI? INDECI ya no pertenece a la PCM, pertenece al Ministerio de Defensa. ¿Me entiendes? Así que ya te imaginas la burocracia ahora. Al parecer han vuelto a unir lo que es INDECI con el CENEPRET. O sea, hemos retrocedido 10 años. Y al parecer va a desaparecer la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres, que finalmente era o es el ente que con la fuerza de la PCM y siempre y cuando pongan ahí a alguien que sea inteligente y los tenga bien rayados los runtos para poder imponerse, pues se puede hacer. Pero si ponen a un pata que ni se le conoce, dime el nombre del jefe de INDECI, no lo sabes. Dime el nombre del jefe de CENEPRET, no lo sabes. Dime el nombre del jefe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, no lo sabes, pues no lo sabes. Porque ellos deberían serlo. Cuando son los que deberían en este momento Daniel, tenemos que terminar por hoy, pero me parece extraordinariamente importante las cosas que has contado esta mañana, ¿no? Sobre lo que está pasando, que nos tiene que servir de lección, porque al final... O sea, una vez más, está claro lo que hay que hacer, tenemos los recursos para hacerlo, tenemos la gente dispuesta a hacerlo, tenemos
en la comunidad internacional gente como los chinos dispuestos a colaborar, lo que hace falta es coraje y decisión política. Y para terminar solamente, porque ya sé que... ¿quién ha venido? ¿Vitocho? Vitocho, y pero además en Venezuela la cosa está que arde. Ya, ok. Mira, aquí hay que tener en claro una cosa. Las prioridades. ¿Quién pone las prioridades sobre las grandes obras en el Perú? ¿El gobierno? ¿Alguien pone las prioridades o son las empresas que vienen a decirnos hay que hacer esto o el otro? ¿Y por qué te digo esto? Porque siempre me lo pregunté y siempre he obtenido la misma respuesta. Nunca, o sea, en las prioridades se debió atender primero todo lo que es la sierra, nuestra montaña, con las carreteras principales y secundarias, y puentes, porque en la sierra necesitamos más de 1000 puentes. Y en este momento recién deberíamos estar atendiendo lo que es la parte de la selva, o sea, unir la selva de acuerdo a las necesidades que tenemos. Pero no, alguien sugirió que primero la selva, porque por ahí va a salir todo lo de Brasil. Y ahora, ¿cuántos camiones circulan por ahí? Solamente circulan los mineros ilegales, ¿sí o no? Aquí está Vitucho dándome la, ¿cómo se llama? La razón y bueno, maestro y guía. Que a veces me preocupo porque a veces dice cosas que no están dentro del concepto que yo tengo de él, pero bueno. Muchas gracias a Daniel Urresti por estar con nosotros y vamos a coordinar luego para el debate que va a tener el día sábado con Philip Butters, que va a sacar chispas. Voy a llevarme vas a tener que llevar al Vitocho de asesor ahí. Eso lo vamos a tener el día sábado en ATV, pero tenemos una situación sumamente crítica en Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro ha disuelto la Asamblea Nacional, el Parlamento, y el Parlamento ha rechazado la decisión de Nicolás Maduro y no le reconoce la autoridad para disolver el Parlamento. En este momento, Julio Borges, que es precisamente el presidente de la Asamblea Nacional, está hablando. No sé si podemos escuchar brevemente parte de sus palabras. Nosotros esperamos que nuestra Fuerza Armada sea el primer guardián de la democracia y la Constitución en Venezuela, y que la Fuerza Armada venezolana se convierta en parte de la solución de la democracia en el país y nunca se convierta en el obstáculo que impida que la Constitución y la democracia reinen en Venezuela. Exitosa. Por eso, el llamado que hacemos a la Fuerza Armada es que el país aguarda para quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de tener bajo su custodia el poder del pueblo venezolano, a que ellos también tengan la responsabilidad de luchar para que Venezuela tenga una democracia como está en la Constitución y no como está dictada por quienes reciben órdenes de la Sala Constitucional. Esta Asamblea Nacional, además de dar este mensaje el día de hoy, vamos a hacer la convocatoria para diferentes acciones de calle en las cuales esperamos que el pueblo nos acompañe. Sabemos que hay miedo en este momento, sabemos que hay represión, pero este es el momento de ponernos de pie. Y nosotros vamos a ponernos de pie junto con el pueblo venezolano a convocar a diferentes acciones de calle para este sábado, para la próxima semana, para que junto con la protesta del pueblo por el hambre, también haga la protesta por la falta de democracia. Venezuela tiene hambre. Venezuela tiene hambre de alimentos, pero Venezuela también tiene hambre de libertad. Venezuela tiene hambre de justicia. Venezuela tiene hambre de democracia. Venezuela es un país hambriento por cambio. Y esa hambre del pueblo venezolano, se va a transformar en fuerza en la calle para protestar aquí en la Asamblea, protestar en todos los rincones del país, para que esa determinación de un pueblo, que lo único que pide es votar, se pueda materializar con la presión del mismo pueblo venezolano y la solidaridad de todas las democracias del mundo. Bueno,
Esto es lo que está diciendo en este preciso instante Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ha sido recién disuelta por Nicolás Maduro. Entonces tenemos una situación en la que el presidente de la República disuelve el Parlamento se resiste a aceptar la disolución. Yo entiendo que a partir de este momento lo que entra es una situación, o se abre, es una situación sumamente crítica en la que me imagino existe la posibilidad de que la Asamblea elija un presidente provisional, o sea que vamos a tener 2 presidentes probablemente en las próximas horas en Venezuela, y una situación que ojalá no desemboque en violencia, en una guerra civil. Está Víctor Andrés García Belaúnde con nosotros. Muy buenos días, Víctor Andrés. ¿Qué tal, Nicolás? Sí, es una noticia terrible. Yo me he enterado hace muy poco rato, y realmente no conozco detalles, evidentemente, pero yo creo que es un acto dictatorial, es una manera de entornillarse en el poder. Es un gobernante que está gobernando con el viento en contra de parte de su sociedad, por supuesto, y de toda la comunidad internacional, de tal manera que él lo que quiere es dar un paso adelante para quedarse y forzar. No, y forzar una situación, porque tú puedes tener muchas críticas y puedes hacer responsable a Hugo Chávez de la situación que se ha creado finalmente hoy, pero Chávez prácticamente en todo momento tuvo la legitimidad del voto, ¿no? Porque al final, a la hora de la votación, con observadores internacionales, ganaba las elecciones, ¿no? Entonces te enfrentaba a una situación bien complicada, ¿no es cierto? Porque tenía un método, un estilo, ¿no? Pero sin embargo se legitimaba a través de las urnas, ¿no? Hasta que le fue posible, ¿no? Claro, acá ahora esto ya no tiene ninguna legitimidad. No, ninguna. En el Perú se han dado golpes para empezar un gobierno y quedarse. Lo dio Fujimori en el 92 para quedarse hasta el 2000. De la otra manera nunca hubiese podido quedarse tanto tiempo. En el caso de Venezuela, tiene mucho tiempo gobernando, y es al revés, es al final de un periodo que tratan de agarrarse con las uñas del gobierno y dar este golpe, cerrar el Congreso para poder quedarse allí, porque es un gobierno sumamente cuestionado y además con una estructura social y económica muy débil internamente. Entonces yo creo que aquí la comunidad internacional tiene un papel que jugar. Venezuela no es un país pequeño, Venezuela no es un país del Caribe, Venezuela no se le puede invadir ni se le puede declarar la guerra internacional como puede haber sido Trinidad Tobago, Granada o Panamá, pero sí puede haber una especie de aislamiento y un pronunciamiento de la OEA que sí puede contribuir de una manera a aislar a Venezuela y hacer meditar a los que apoyan a Maduro de que ese no es el camino. Bueno, el problema, como siempre en estos casos, va a ser determinante la postura de las Fuerzas Armadas, por eso la invocación de... Bueno, la Fuerza Armada, esto me hace recordar un poco a la época de España, en los años 30, 36, ¿no? Si la Fuerza Armada apoya al gobierno, no va a haber guerra civil. Si la Fuerza Armada se divide, sí va a haber guerra civil. Si se divide a favor de unos y de otros. Si la Fuerza Armada deja al gobierno y apoya a la oposición, tampoco habrá nada. Habrá simplemente una reestructuración del país y el país saldrá adelante. El tema es qué va a pasar con la Fuerza Armada. Hay 3 posibilidades. Hoy día han optado una, apoyar al gobierno, pero no significa que así vayan a seguir. Bueno, Víctor Andrés, vamos a seguir atentos a lo que ocurra en Venezuela, pero te habíamos convocado para conversar sobre la situación que se ha generado a raíz de la declaración del propio fiscal de la Nación, en el sentido de que la colaboración con la empresa Odebrecht se encuentra en un periodo de stand-by. ¿Por qué? Porque todo indica que la constructora lo que quiere a cambio de todo es seguir operando en el país. Claro. Y lo que dice con toda justicia la doctora Susana Castañeda es que quienes acogen a las colaboraciones y reciben los beneficios son las personas, no las empresas, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que acá lo que se ha demostrado es que el fiscal se ha equivocado. El fiscal Castro se ha equivocado, y se ha equivocado el fiscal Sánchez apoyando al fiscal Castro. Un acuerdo que nadie conoce, un acuerdo que no es público, que la propia Comisión Lavallato no la conoce el acuerdo. Lo hemos invitado al fiscal Castro y ha dado 1000 excusas para no ir hasta el día de hoy, para exactamente saber qué pasaba. Y nosotros hemos dicho, yo he dicho inclusive en su momento, que un pequeño fiscal no se va a poder enfrentar a una mafia internacional. Es una compañía
la compañía mafiosa más grande probablemente de América y quizás del mundo, con una estructura hecha para la corrupción, hecha para la coima, hecha para doblegar a gobiernos. Hay que recordar que aquí Figalo lo dijo, es decir, Odebrecht pone a presidentes. En el incidente con Jenny Vilcatoma, claro, o sea, pone a presidentes, también pone a ministros, también pone a la gente de Proinversión, porque si también puede pone lo más, gobernadores regionales, claro, también pone alcaldes. Así es, si puede lo más, puede lo menos. Y entonces este fiscal Castro ha creído que podía negociar inocentemente con una transnacional del delito, creyendo que podía sacar provecho, ¿quién? La justicia peruana. Y nadie sabe lo que ha negociado por 15 millones de soles que ha recibido. Y eso es una bicoca. Entonces, aquí el tema es sumamente grave. Es un chantaje de Odebrecht al Perú en general para decir, yo no colaboro contigo si tú no me dejas vender. El tema acá son las ventas de sus propiedades. No, porque ellos tienen un problema adicional. Ellos han hecho un acuerdo con la justicia brasileña donde sí se les permite seguir operando en Brasil, pero una de las condiciones es pagar 6.800 millones de reales, que al cambio es aprox poco más de 2.000 millones de dólares. Y hay una secuencia de pagos que se tiene que ir realizando, claro, a lo largo, creo que son de 20 años. Y los pagos tienen que empezar a hacerse ya. Sí. Entonces, para pagar necesitan caja, y para tener caja tienen que deshacerse de activos. ¿Qué le interesa a Odebrecht? ¿Quedarse bien en el Perú o quedarse bien en Brasil? Brasil es su prioridad. Brasil es la casa matriz, es el gran negocio, y además todos son brasileños, todos viven allá, todos quieren insertarse en la sociedad, no perder los contratos que tienen. O sea, el Perú, claro, es un negocio interesante para ellos, pero no es el importante de ellos. O sea, lo que quieren hacer es levantar dinero de todas sus sucursales para pagar a Brasil o para pagar a Estados Unidos, porque allá sí... Porque eso es lo otro, ¿no es cierto? Así es, donde ya han llegado a un acuerdo en Estados Unidos para pagar, creo que 2.000 y pico millones de dólares. También. Entonces, ellos quieren vender sus propiedades en el Perú, quieren vender la central de Chalwa, donde vale 1.700 millones de dólares, o sea, ahí les va a caer 800, 500, o 1.000, o 1.200. Bueno, ¿y eso qué van a hacer con eso? ¿Con eso van a pagar a proveedores peruanos? No. Con eso se van a llevar la plata afuera, para pagar sus deudas afuera. Ellos quieren salvar a Brasil. No, ya no lo que está claro es que, como tú dices, esto no es para pagar proveedores. Ya entiendo que han despedido como 3.000 personas, sí, y hay una incertidumbre con la gente que ha estado trabajando en la empresa de todos estos años. Son como 7.000. Y la incertidumbre es mayor aún en los proveedores, que no saben si van a cobrar o claro, no. Pero es que ellos quieren vender no para pagarles a proveedores. Ya han vendido Rutas de Lima y se supone que han recibido 500 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? El problema es por qué se permitió que vendieran. Eso es algo que no se entiende. Ya tú puedes hacer una negociación, abrir un espacio de negociación, pero lo que tendrías que hacer es congelar las cuentas, bloquear cualquier capacidad de deshacerse de activos. O sea, el Estado tiene que lograr un interventor. Cuando hay problemas en una empresa, se nombra un interventor. No para que maneje la empresa, sino para que vigile lo que la empresa está haciendo en ese momento. Es un veedor. Y eso lo hace cualquier persona. Pero ¿y eso de quién depende? ¿Quién tiene Estado. Esa atribución? ¿El fiscal, un juez? ¿Quién tendría que hacer? Bueno, eso el Estado mismo, el gobierno mismo, la SUNAT misma. La SUNAT misma, o sea, hay instrumentos o da un decreto de urgencia y se nombra veedores, como se hizo con los bancos cuando estuvieron a punto de ser expropiados. Tú nombras veedores o administradores. Como en el caso de Hajduk, me acuerdo cuando se acusó a los propietarios de Hajduk de estar involucrados en el narcotráfico, y que era una discusión sobre si era verdad o si era una conspiración extorsiva de Vladimiro Montesino. Pero mientras duró el proceso, se nombró un administrador judicial. Exactamente. Entonces la empresa no pudo ser vendida, liquidada, transferida, pero por otro lado siguió funcionando. Exactamente. ¿No? El veedor es ¿para qué? Para vigilar lo que tú haces con la plata, pero no para parar la operación. La operación tiene que seguir. Y en todo caso, una negociación de tres partes de la empresa, del Estado y de la justicia, o de los accionistas, para poder lograr transferir los bienes de la empresa. O sea, porque el decreto de urgencia 003 es un decreto que paraliza el dinero que el Estado le paga a Odebrecht va a un fideicomiso, pero no dice que tú tienes que vender tu patrimonio que ha sido obtenido ilegalmente para pagar lo que estás debiendo. El patrimonio queda intacto. Ahora, hay un tema acá que se supone que todo esto tiene como objetivo el tener a cambio información, ¿no es cierto? Que todas las concesiones que el Ministerio Público hizo con respecto a Odebrecht hasta ahora
es decir, el no haber solicitado, ¿no es cierto?, todas las intervenciones y bloqueo de cuentas y todo lo demás. Entonces, lo que íbamos a obtener a cambio es información. Ahora, ¿qué va a pasar con esa información? Porque la otra versión, yo conversando con periodistas brasileños me decían, mira, supuestamente hay un trato en Brasil que comenzó a correr del 1 de diciembre y que vence el 31 de mayo, que es el plazo para ejecutar los acuerdos hechos con la justicia brasileña. Si hasta el 31 de mayo, se entiende, los señores de la empresa Odebrecht no han llegado a acuerdos con los países, la justicia de los países donde han pagado comisiones ilegales y han cometido actos ilícitos, la justicia brasileña queda en libertad de hacer pública la información. Entonces, claro, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué necesitamos sentarnos a negociar si vamos a tener la información directamente? Claro. Bueno, sí, pues, ¿para qué nos sentamos? ¿Y a cambio de qué? Y además es un proceso que tiene que ha empezado más de un año atrás. Y finalmente hemos visto cómo el fiscal, antes de que salga la declaración del fiscal de la Nación, el fiscal Castro, ha excluido de la investigación al señor Barata y al señor Graña. O sea, ¿cómo nos pueden excluir? Si están metidos el autor del delito, o sea, incluso para tú acogerte a la colaboración tienes que aceptar que has cometido delito. Porque si no, bueno, pero Barata ya... Y Barata en su declaración que se ha hecho pública dice los consorcios no solo sabían, participaron en el pago de la coima. Exactamente. Barata ya dijo todo. Pero claro, los socios peruanos no han dicho nada. O no aceptan nada. Pero Barata ya... Y además hay una cosa. En el caso de las coimas, lo que nosotros hemos visto es que las coimas grandes, los 20 millones de dólares, salían por Brasil a paraísos fiscales, es cierto. Pero la coima menuda y pequeña, de 100, 200, 300, 400 mil dólares, a los funcionarios de Proinversión, o de Provías, o de Ocitran, o de alguien del ministerio, salían de los socios. Los socios se encargaban de eso. O sea, el socio peruano se encargaba de la menudencia. De la minucia. Así es. Y Odebrecht, que era la socia mayoritaria, pagaba las grandes coimas a través de sus paraísos fiscales y de otras empresas que creaban en Panamá y en otros países del mundo. Entonces, eso ya está establecido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que no están incluidas las empresas peruanas en el tema de Odebrecht? No están incluidas. Pero tú dices que la conclusión de todo esto es que la estrategia de Hamilton Castro no funcionó y en todo caso tendría que producirse un cambio en la persona que tiene a cargo. Bueno, pero el señor Castro ha demostrado que es un imberbe, que es un fiscal que no conoce el tema, que no tiene experiencia, que no tiene aplomo, que no tiene firmeza, que no tiene peso específico, o sea, no está para otras cosas, seguramente para investigar robos de gallinas o paqueteros o carteristas, pero no está para investigar un caso como este que es sumamente complejo. Víctor Andrés García Belaúnde, congresista por Acción Popular, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias. Muy gentil. Gracias. Muy gentil, Víctor Andrés. Vamos a la pausa, regresamos con más. Sigue la crisis gravísima en Venezuela. El presidente del Parlamento recién disuelto por Nicolás Maduro dice que estamos frente a un golpe de Estado y ha invocado a las Fuerzas Armadas a ponerse del lado de la democracia. Son horas dramáticas las que se están viviendo en Venezuela. Solo esperemos que esto no termine en violencia y en una guerra civil que nadie quiere. Regresamos. Once y 4. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa.